Hola, soy el profesor doctor Juan Carlos Pérez González y vamos a hacer un hiperresumen del tema 3 de la asignatura Aprendizaje y Desarrollo en la Infancia. Bien, básicamente este tema trata sobre los condicionantes principales del aprendizaje. Nos vamos a basar para la explicación de este resumen del tema 3 en el capítulo 3 del libro Aprendizaje y Desarrollo en la Infancia, que es en el volumen 1, que es el libro básico de la asignatura. Bueno, los condicionantes principales del aprendizaje son el ambiente, donde está una persona que aprende y también esa persona. Es decir, los principales condicionantes del aprendizaje de una persona son el ambiente en el que está la persona y la propia persona. Y dentro de ese ambiente, pues podemos hablar de estimulación ambiental. Desde el ambiente, desde el medio ambiente de la persona, surgen las iniciativas, los medios para promover, de acuerdo con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, pues la ayuda necesaria para procurar cubrir las necesidades básicas de los niños y de las niñas, que en esencia son procurarles una buena salud, una buena alimentación, afecto y cariño, una buena protección y seguridad y, por supuesto, oportunidades de aprendizaje temprano. Si cubrimos estas necesidades, estaremos ayudando a que la persona, el niño, la niña, se desarrolle de manera óptima. Lo que vemos en este tema es que dentro del medio ambiente destacan algunos microambientes o microsistemas fundamentales para la socialización del niño y su crecimiento y desarrollo y aprendizaje, como son las familias, en primer lugar, y en segundo lugar, el principal microsistema que favorece el desarrollo de los niños y las niñas es la escuela y el sistema educativo en general, dentro del cual destaca la educación infantil. Y cuando hay dificultades y observamos trastornos en el desarrollo, pues se recurre además al apoyo de lo que se denomina la atención temprana. En cuanto al niño, a la persona, los condicionantes principales que vamos a destacar de la persona los vamos a agrupar en dos categorías: condicionantes de carácter mental o psicológico y condicionantes de carácter fisiológico, dependientes, digamos, del cuerpo, del estado de salud del cuerpo. A nivel de condicionantes psicológicos o mentales, vamos a destacar, aparte de otras variables psicológicas que ahora no vamos a mencionar en este capítulo, como sería la inteligencia general, que veremos en el capítulo 4, pues vamos a destacar en este capítulo 3 como condicionantes psicológicos del aprendizaje, fundamentalmente la atención, dado que si prestamos atención podemos, en consecuencia, dar el siguiente paso para memorizar y aprender. Y también las emociones y los afectos. En general vamos a estudiar los componentes fundamentales de la emoción, cómo la emoción incide en la motivación y cómo uno de los aspectos más característicos de la infancia, que es el juego, pues lo podemos interpretar como oportunidades de aprendizaje y desarrollo en la infancia, al mismo tiempo que como un sistema motivacional y emocional básico e identificable incluso a nivel cerebral. También vamos a ver a nivel de condicionantes fisiológicos, pues los principales son el sueño, los hábitos de sueño, la alimentación, los hábitos de alimentación y el ejercicio, los hábitos de ejercicio que fundamentalmente benefician pues al sistema cardiovascular y al sistema respiratorio, pues porque esto luego tiene unos efectos enormes y beneficiosos para el cerebro, el sistema nervioso en general y todo el cuerpo, fundamentalmente por la facilitación de distribución de nutrientes como son el oxígeno y el agua, ¿no? En general podemos entender que dentro del ámbito de la estimulación ambiental, pues los principales temas que vamos a estudiar en este capítulo son pues los que tenemos aquí en pantalla y que corresponden a, primero, la diferenciación entre los conceptos de maduración y aprendizaje. El desarrollo consiste en una serie de cambios y esos cambios pues, pueden estar dirigidos por la genética, en el caso del cual hablaríamos de maduración, o pueden estar dirigidos por la experiencia. Sí, los cambios son fruto claramente más de la experiencia que de la dirección genética, del plan genético del individuo, pues entonces hablaremos de aprendizaje. Si está más dirigido por la biología, por el carácter genético, pues entonces diremos que el desarrollo está fundamentalmente dirigido por la maduración. Pero nunca el desarrollo se debe solo a la maduración o solo
al aprendizaje, sino a su interacción. Tendremos que analizar también en este tema y en este primer momento del capítulo 3, pues cuáles son las principales etapas del desarrollo de la vida y fundamentalmente de la infancia. Hablaremos del periodo 0-2, como la infancia propiamente dicha, luego hablaremos del periodo de 2 a 6 años como la primera infancia o infancia temprana, y luego del periodo de 6 a 11 o 12 como infancia intermedia o segunda infancia. Todo esto lo analizaremos aquí. También estudiaremos el modelo bioecológico del desarrollo humano o modelo bioecológico de Bronfenbrenner, que es el marco para categorizar las áreas del contexto que son relevantes para influir en el desarrollo de los niños y de las niñas. Y en este aspecto hay que conocer distintas terminologías, ¿no?, que son básicas para interpretar mejor el modelo. Tendremos que saber qué es el microsistema, qué es el mesosistema, cuáles son las denominaciones apropiadas para las relaciones que se establecen entre unos sistemas y otros, o unos agentes educativos y el niño. Todo esto, las relaciones proximales, toda esta terminología hay que sabérsela y comprenderla. También vamos a ver cómo parte del macrosistema está el estado del bienestar, en qué consiste esa promoción del bienestar de la ciudadanía a través de la intervención del Estado en políticas públicas, y sobre todo vamos a ver la incidencia de los derechos del niño, cómo se ha ido conquistando el reconocimiento de derechos del niño a nivel internacional, y por eso hay que conocer y comprender cómo ha ido evolucionando la normativa y la creación de distintas leyes, hasta la última más reciente en el contexto español, como es la ley de protección de la infancia, ¿no?, contra la violencia, la agresión, etcétera. Vamos a ver también en qué consiste la genética conductual, que es una rama científica que consiste en estudiar, pues, los parecidos y las diferencias entre gemelos, sobre todo gemelos idénticos o monocigóticos, que comparten la misma carga genética casi al 100%, y vamos a comprender también qué significa el concepto de entorno no compartido, que es la influencia del entorno en las personas que no se comparte con otras personas. Es decir, que dos gemelos monocigóticos, hay momentos en su vida, muchos momentos a lo largo del día, que no comparten con su hermano gemelo idéntico, y por tanto ahí puede haber una influencia en su desarrollo que le distingue del hermano. Y esto, el estudio de este tipo de situaciones permite estimar más o menos cuánto de heredabilidad tiene un rasgo o una característica de una persona, cuánto se debe a qué porcentaje se debe a influencia del ambiente o a influencia de la genética, gracias a estos estudios de la genética conductual. Hay que entender también algunos conceptos en este contexto, como son el concepto de, de epigenética también, que es las variaciones genéticas que se producen como efecto del medio ambiente y de los estilos de vida, es decir, de la actuación y del comportamiento. También hay que comprender, pues, en qué consiste el concepto de genotipo, el de fenotipo. ¿Sí? Vamos a ver también cómo parte del medio ambiente lo constituye la propia educación formal y en concreto la educación infantil, qué importancia tiene la educación infantil para sembrar habilidades y potenciales para el desarrollo posterior del niño. Vamos a analizar en qué consiste el concepto de la curva Heckman, que básicamente viene a significar que cuanto antes intervengamos e invirtamos en la educación infantil, pues mayores serán y más pronto se recogerán los beneficios de esa inversión a nivel de la persona, pero a nivel de las comunidades también donde estas personas viven. Tenemos que conocer mínimamente también algunos referentes de la educación infantil, como son Rousseau, Pestalozzi, que se basó en Rousseau, Froebel, que se basó en Pestalozzi. Froebel también hay que conocer que fue el que acuñó el término jardín de infancia, hay que conocer los dos referentes básicos, dos principales libros de estudio de la psicología infantil, de Claparède y Binet, y hay que comprender mínimamente también el concepto de atención temprana y entender qué tipo de profesionales actúan en atención temprana. Todo esto lo vemos en este apartado correspondiente a la influencia ambiental o estimulación ambiental. Luego pasamos a analizar los condicionantes personales y en concreto, pues como hemos dicho, veremos la atención y vamos a estudiar las redes atencionales principales del cerebro, la red de alerta o de activación general, la red de orientación, de cómo dirigimos la atención hacia un punto en concreto o a un aspecto o una
particularidad, situación o persona o cosa, y cómo funciona también la red ejecutiva de control de la atención, de mantenimiento y de inhibición de impulsos para seguir atendiendo a lo que nos interesa atender, ¿no? Entonces hay que comprender esta diferenciación entre las tres redes de atención del cerebro, cuáles son los elementos fundamentales del cerebro que contribuyen a cada una de estas redes. Y vamos a pasar a analizar también el famoso trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. ¿Cuáles son los criterios fundamentales para identificarlo o diagnosticarlo? Hay que entender que este es un trastorno que se diagnostica con criterios psiquiátricos, pero al final afecta al ámbito educativo porque se está aplicando en el diagnóstico de muchos niños y niñas que tienen dificultades de atención y concentración en los estudios, pero también hay que tener en cuenta que hay aparentemente un sobrediagnóstico, una tendencia demasiado al alza para diagnosticar el TDAH y por eso hay que ser también conscientes y críticos acerca de las dudas que hay sobre la propia definición y la propia eh, sintomatología del TDAH. Vamos a analizar también el cerebro emocional, los aspectos fundamentales del cerebro que tienen que ver con el procesamiento de emociones, entender mínimamente que hay dos vías, una vía rápida y una vía lenta de procesamiento de emociones, entender el eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal, que es este eje que conecta el cerebro con las glándulas suprarrenales que producen pues elementos químicos que circulan por nuestro cuerpo, por nuestra sangre, como son la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, qué efectos puede tener en el cuerpo, además todo esto, y cómo esta activación del eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal se produce con la respuesta de estrés, ¿no? Y obviamente hay que entender que en situaciones de estrés y de reacciones ante el estrés, pues es más difícil que los niños y las niñas puedan aprender. Vamos a entender también qué es el aprendizaje emocional o asociativo, o también se llama aprendizaje condicionado, con un análisis del concepto de condicionamiento clásico, en sus variantes de condicionamiento clásico autónomo y de valoración, ahora lo explicaremos un poquito mejor, y también vamos a ver el concepto de condicionamiento operante o instrumental. Además, hay que entender el concepto de autorregulación emocional como esa capacidad para regular las propias emociones, variarlas en su duración, en su frecuencia, en su intensidad, etcétera, y entender que es una componente de la inteligencia emocional, que es algo que ya veremos más adelante también en el capítulo 5 del temario. Y hay que entender los conceptos de motivación intrínseca y extrínseca. Intrínseca no significa más que disfrutar y motivarse a hacer algo porque nos gusta hacer ese algo. Y motivación extrínseca significa que nos dirigimos, nos aproximamos a hacer algo, no porque ese algo nos provoque disfrute, sino porque buscamos alguna consecuencia externa a la tarea que nos provoca satisfacción. Vamos a analizar el juego como un elemento fundamental de la educación infantil y un requisito para el desarrollo infantil. Y también pasaremos luego a analizar, como hemos dicho antes, los principales condicionantes fisiológicos. Pero antes de pasar a ello, quiero hacer alguna puntualización sobre el aprendizaje emocional. El aprendizaje emocional también se llama asociativo o condicionado, pues básicamente lo empezó a destacar Pavlov, premio Nobel de Medicina, de principios del siglo XX, que describía el condicionamiento clásico autónomo, pues con su famoso experimento del perro, ¿no? Por eso se suele hablar del perro de Pavlov. Se hizo muy famoso. Bueno, pues en este caso vemos en pantalla que al perro se le ofrece un estímulo que se denomina incondicionado porque, que es la comida, porque de manera incondicionada, sin ninguna otra condición, es decir, de manera natural, el perro al ver la comida, si tiene hambre, saliva. Sin embargo, si se le enseña una campana, pues el perro en principio no tiene ninguna reacción emocional ante esa campana, pues queda relativamente impasible ante la campana. Si después en el proceso lo que hacemos es juntar el estímulo incondicionado con el estímulo neutro, en este caso, si juntamos la campana junto con la comida, pues el perro está viendo ahora el estímulo neutro y el estímulo incondicionado juntos y como sigue estando la comida, pues saliva. Y tiene de nuevo la respuesta incondicionada de saliva. Después de varios
episodios en los que se repite esta secuencia, pues finalmente el perro, cuando ya ve la campana, ya no ve un estímulo neutro, sino que ve un estímulo condicionado. Es decir, al ver la campana ya el perro se ha acostumbrado a que saliva porque generalmente venía la comida. Y de este modo hemos transformado el comportamiento del perro, logrando que una campana, que era un estímulo que en principio era neutro o indiferente para el perro, pues provoque una respuesta condicionada, un nuevo aprendizaje. Es un aprendizaje emocional de origen asociativo, relacionando y asociando un estímulo y una respuesta. Otra variante de este condicionamiento autónomo fue la que hizo Watson con su experimento con el pequeño Albert, el pobre Albert, donde pues un roedor que era para un niño un estímulo neutro, ante el cual el niño pues no sufría ninguna alteración, sino que más bien se aproximaba o lo ignoraba incluso, pero no le provocaba ningún tipo de comportamiento alterado. Sin embargo, si le provoca un comportamiento alterado a un niño, pues el que provoquemos un sonido de estruendo, de molestia, como es un gran golpe en un gong, ¿no? Ese estímulo incondicionado sí que provocaría una reacción incondicionada del niño para huir del gong. Así que, según Watson, al conjugar el conejo alrededor y el gong, pues estamos sumando un estímulo neutro más uno incondicionado, como antes pasaba con el perro cuando juntábamos la campana y la comida. Y de este modo, el niño, como sigue estando el gong, pues huye. Después de repetidos intentos, con 7 o 8 intentos puede ser más que suficiente, o sea, con 7 u 8 repeticiones, quiero decir, pues finalmente lo que ocurre es que al presentar solo el conejo o solo el roedor, ya ese conejo no es un estímulo neutro, sino que es un estímulo condicionado, se ha contagiado emocionalmente del poder emocional del gong y el niño finalmente pues tiene una respuesta condicionada, ya no es una respuesta incondicionada, ya no se va por el gong, sino que se va por el conejo que ha asociado emocionalmente a la vivencia de sufrimiento del gong. Otro tipo de aprendizaje emocional es el de condicionamiento clásico de valoración. En este caso, la experiencia no es tan intensa, pero tiene también un efecto de aprendizaje emocional. Por ejemplo, si tenemos un anuncio donde vemos una cafetera, pues nuestra reacción pues, puede ser de indiferencia, ¿no? Si vemos una cafetera y un café, pues eso puede que no nos provoque ninguna reacción, así que podremos entender que eso es un estímulo neutro. Sin embargo, si vemos una fotografía de George Clooney, pues como generalmente es un hombre que suele caer bien, un actor conocido, popular, que suele tener bastante aprecio de la población, pues generalmente al ver a George Clooney, pues todos sentiremos como agrado, cierto disfrute, porque es una persona que nos suele generar emociones positivas, agradables, y, y por tanto, ante este estímulo incondicionado, nuestra reacción incondicionada sería de agrado. ¿Qué ocurre? Que si aplicamos el principio de condicionamiento clásico, al juntar el estímulo neutro más el incondicionado, estamos provocando ya la asociación de la experiencia emocional de ver a George Clooney con el estímulo neutro, al que antes era indiferente, y finalmente, como sigue apareciendo George Clooney, pues sentimos de nuevo esa reacción incondicionada. Después de varias repeticiones de este hecho, es decir, después de varios anuncios, se han juntado ya los dos alimentos y finalmente el estímulo inicialmente neutro ahora es un estímulo condicionado. Y ahora ya cuando vemos el café sentimos lo mismo que sentíamos cuando veíamos a George Clooney, que es decir, que ahora ya ese café no es indiferente para nosotros, sino que ya pasa a ser un café bien valorado que nos provoca cierto agrado, cierto respeto y al cual asociamos pues virtudes y cualidades que previamente asociábamos de manera inconsciente al personaje George Clooney. Si veíamos que era un personaje elegante, agradable y exquisito, pues también pensamos que el café es agradable, exquisito y de importancia para nosotros. Otra modalidad de aprendizaje emocional asociativo condicionado es el condicionamiento operante o condicionamiento instrumental. Operante porque el comportamiento se opera para lograr una consecuencia, o instrumental porque el comportamiento es un instrumento para lograr una consecuencia. El condicionamiento operante o instrumental se basa en lo que Thorndike llamaba la ley del efecto, que dice lo siguiente: dice que un estímulo provoca una respuesta y esa respuesta tendrá mayor o menor probabilidad de repetirse en función de cómo sea la consecuencia de esa respuesta, es decir, el efecto de esa respuesta. Por ejemplo, si un niño en el aula de infantil ve de repente en medio de la clase, se da cuenta de que hay un papel tirado en el suelo, ese puede ser el estímulo, su respuesta puede ser levantarse de la mesa, recoger el papel y tirarlo a la papelera.
Bien, pues según sea la consecuencia de haber hecho esto, pues el niño tenderá en el futuro a repetir ese acto de recoger el papel o bien tenderá a evitarlo. Por ejemplo, estas consecuencias pues tienen que ver con viva una experiencia agradable o desagradable. Si la maestra le da al niño una felicitación por haber recogido el papel del suelo y haberlo tirado a la papelera, entonces diremos que está recibiendo un refuerzo positivo. Le estamos dando una experiencia agradable al niño. Si la maestra, en cambio, lo que hace es que le retira una experiencia aversiva o desagradable, por ejemplo, si el niño estaba haciendo una ficha con 3 partes y por haber recogido el papel, la maestra la premia, le dice, bueno, te has portado también, has ayudado a la clase a que esté limpia, que como premio, en lugar de tener que hacer 3 tareas, tú vas a hacer ahora solo 2. Te está librando de una que en principio el niño quizás no quería hacer. En ese caso estaría provocando la maestra un refuerzo negativo, porque está lo de positivo y negativo significa positivo dar y negativo retirar. Sin embargo, también podría provocar la maestra otras dos consecuencias distintas. Podría retirarle algo agradable al niño. Por ejemplo, si antes le estaba sonriendo, cuando ve que se levanta sin previo aviso a recoger un papel del suelo, puede que la maestra le retire la sonrisa, entonces le está retirando lo agradable. Eso sería castigar al niño, aunque sea de una manera silenciosa. Y se llamaría castigo negativo, porque estaría retirando eh, un estímulo agradable que el niño antes recibía, que era la sonrisa suya mientras ella explicaba la lección, ¿no? También podemos hablar de una consecuencia aversiva o negativa para el niño cuando la maestra pues directamente le da un estímulo aversivo, como es directamente reñirle en público. Manolito o Ana, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué te has levantado de la mesa sin permiso? En ese caso estaría dándole un castigo positivo. En general, funcionar con provocar refuerzos, sean positivos o negativos, lo que hace es aumentar la probabilidad de aprendizaje de una respuesta. Y trabajar con castigos lo que hace es reducir la probabilidad de repetir una respuesta. El aprendizaje que se produce como consecuencia de los refuerzos se produce como consecuencia de que estamos recibiendo eh, una experiencia emocional agradable. Así que el agrado es lo que está provocando el que una conducta se repita. Sin embargo, con el castigo positivo o negativo, lo que estamos no es promoviendo el bienestar, sino experiencias de malestar, bajo la convicción de que esas experiencias de malestar van a reducir un comportamiento que queremos eliminar en el niño o la niña. Dicho esto, solamente puntualizar que también vamos a ver los condicionantes fisiológicos fundamentales. Hemos dicho que son el sueño, la alimentación y el ejercicio físico. Del sueño hay que entender que cada ciclo de sueño se compone de 2 tipos de sueño. El sueño REM, de movimientos rápidos oculares, donde realmente se tienen sueños vívidos e intensos y la imaginación está en acción, y el sueño no REM, donde no hay esa agitación, sino más calma. Cada ciclo de sueño en los adultos dura 90 minutos, en los niños hay periodos en los que dura 50, luego va aumentando hasta 60 minutos y también la duración del sueño va variando en función de la edad. Así que todo esto hay que saberlo, hay que entenderlo, hay que también comprender cómo los niños van durmiendo más horas al inicio y posteriormente con el paso del sueño van durmiendo menos horas, hasta que llega un momento en que se equilibra ese número de horas diarias, pues se asemeja al número de horas diarias de sueño de un adulto. Y hay que entender también que en determinados momentos del sueño se facilitan unos aprendizajes bien más procedimentales, la consolidación de aprendizajes procedimentales o la consolidación de aprendizajes más conceptuales, más de terminología y de ideas. Es decir, durante el sueño no solo se descansa, no solo se repone el cuerpo y se repara, sino que además se afianzan y se repiten de alguna manera los aprendizajes vividos durante el día. Hay patrones neuronales que son la base de un determinado aprendizaje que durante la noche se repiten para reforzar las conexiones neuronales que albergan ese aprendizaje que se ha hecho durante el día. Y esto hay que entender que es fundamental. Por eso es tan importante facilitar el sueño de los niños, un buen hábito de sueño, etcétera. También veremos en la alimentación, pues como algunos nutrientes son claves, la importancia que tienen nutrientes pues como el calcio, como el omega 3, como el omega 6, en qué tipo de alimentos se encuentran
unos y otros, la importancia de la dieta mediterránea como una buena guía para la buena alimentación equilibrada, la importancia de micronutrientes claves para el desarrollo fetal, por ejemplo, como son el yodo, la vitamina B12 y el ácido fólico, en qué momentos son claves, el perjuicio enorme que se puede tener para el desarrollo mental y físico de los niños si la madre toma toxinas como el tabaco o el alcohol, qué consecuencias puede tener. También vamos a ver en el ejercicio físico cómo es importante pues, el impacto que tiene el ejercicio físico regular sobre el corazón, sobre la tasa cardíaca, sobre la producción de proteínas claves para el desarrollo y el crecimiento del sistema nervioso, como es el factor neurotrófico derivado del cerebro o BDNF en inglés. Hay que entender también en qué consiste el concepto de variabilidad de la tasa cardíaca o HRV en sus siglas en inglés y cómo esta se puede mejorar con entrenamiento, cómo esta se asocia con la mayor capacidad de autorregulación y control del cerebro sobre el nervio vago y sobre el sistema nervioso autónomo. Es decir, hay muchos conceptos en este tema que son la base para entender desde un punto de vista científico por qué en educación se toman determinadas decisiones para dirigir el aprendizaje de los niños y por qué ciertos estilos de vida son recomendables basándonos en estas eh, cuestiones que vamos a tratar en el tema. Ánimo y a disfrutar con este tema y con la asignatura. Adiós.